Abrimos nuestra Biblia, solo tenemos media hora. Abrimos nuestras Biblias y hoy va a ser un poquito complicado porque uno de los profetas menores, Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Jonás, que uno quiere. Jonás 1, 2. Jonás capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver. 1, 2. Jonás capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Amables hermanos, a veces nos hacemos preguntas que nosotros mismos tenemos la respuesta por nuestro proceder. Jonás hizo una oración que tiene una súplica y una oración de acción de gracias. El profeta agradece al Señor que lo haya librado de morir en el vientre del enorme pez. Jonás tenía la respuesta de todo el desenlace de su alrededor, tan solo por no obedecer la voz de Dios. Y él, queriendo hacer su propia voluntad, se embarcó, queriendo huir de la presencia de Dios, pero eso no se puede. Y vea lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí, para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Oramos. Eterno y buen Señor, que está en los cielos y que habita en cada uno de nuestros corazones, venimos ante su presencia, amado Padre, para suplicar que sea su gracia, su poder y su bondad, y se derrame en nuestras vidas. Y Señor, que hay momentos que nos hacemos esa pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Pero todo, mi Señor, es porque usted tiene trazado algo grande y maravilloso para nuestras vidas. Le damos gracias, mi Señor, por utilizar esos renglones torcidos y nos hacen entender
de su bondad y de su infinita misericordia. Amado Señor, suplicamos que su Espíritu Santo sea el único quien se mueva en este auditorio. Y lo único que escuchemos sea su voz. Y cuando hacemos esa interrogante en nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos dé la respuesta inmediata. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Amables hermanos, Jonás tomó su propia decisión y no quería hacer la voluntad de Dios. No quería cumplir el mandato que Jehová le estaba dando, y el mandato que estaba recibiendo era el siguiente: que tenía que ir a predicar a Nínive. Pero Jonás tiene algo bien peculiar, que conoce y conocía la misericordia de Dios. Y él dijo en su corazón: si de todas maneras lo vas a perdonar, entonces ¿para qué voy a ir a cumplir? ¿Para qué voy a ir? Si tú estás diciendo que los vas a destruir, pero si Nínive se arrepiente, no lo vas a castigar. ¿Saben qué quería Jonás? Que Nínive fuera destruido. Como muchos de nosotros, mi hermano, con nuestras actitudes queremos que nuestros vecinos no lleguen al verdadero conocimiento de la palabra del Señor, y somos egoístas. Y entonces, mi hermano, es cuando aparece esa peculiar pregunta: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me está sucediendo esto a mí? Si soy hijo de Dios, pero algo hay que arreglar. Y en el caso de los que no son hijos de Dios y se hacen esta pregunta, porque Dios quiere un acercamiento con Él. Si no, le pregunto: ¿cómo es que llegamos nosotros a los pies del Señor? Por medio de una dificultad. Ya se lo he comentado, mi hermano. Si yo tengo mi pie derecho, es por la misericordia de Dios. Y ahora yo me puedo preguntar, y me hago esta pregunta: ¿por qué a mí, Señor? Y ahora entiendo perfectamente, porque yo jamás me vi predicando el Evangelio. Jamás. No, para mí eso era inalcanzable. No, hasta ahí no creía yo en la misericordia del Señor que llegara hasta ahí. Pero mi hermano, viendo esta porción, el Señor me hizo que me hiciera esta pregunta. Y ahora se la traslado a usted. Y vea lo que dice versículo 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Sabe a qué se refiere Jonás cuando dice desde el seno del Seol? Mi hermano, me imagino yo estar dentro de un tremendo pez como ese, que algunos predicadores dicen que era ballena. La Biblia no dice que es ballena. Aquí no está hablando que es un gran pez. No está dando nombres. Pero me imagino yo, hermano, estar en la barriga de un tremendo animal
creería yo que es peor que estar en el Seol. Imaginen los gases que hay dentro del vientre de ese animal. Y ahí surge esa pregunta para Jonás. Y él dice: ¿y por qué a mí, Señor, me metiste en el vientre de este animal? Y el Señor le responde de inmediato: por desobediente. Porque yo no te estaba mandando para Tarsis. Yo la indicación que te dije que te fuese para mí. No, pero él campeonamente compró su boleto y decidió viajar él para Tarsis. Y usted conoce bien la historia. Y usted conoce el desenlace. Que mientras iban en la embarcación, el mar se fue poniendo así, como decimos en buen lugar, se fue poniendo turbio. Y ya la embarcación no podía estar estable. Y él bien galán, escondidito allá en el rinconcito más oculto de la barca, tranquilo. Y comienzan a preguntarse los de la embarcación: bueno, ¿y aquí qué pasa? Alguien está provocando esto. Alguien va en esta embarcación que no tendría que ir. Mi hermano, ¿no le ha sucedido eso a usted en su vida? Que hay momentos donde usted se encuentra, usted no tendría que estar ahí, pero nos encontramos. Y todavía los que están a nuestro alrededor dicen: no, es que aquí algo está pasando. Es que antes no había sido así. Sí, porque un desobediente anda ahí. Amable hermano, pero llegó el momento en Jonás se pregunta: ¿y por qué a mí? Cuando hay un llamado de parte de Dios y nosotros no queremos obedecer, entonces aparece ese ¿por qué a mí? Si tenemos un llamado, no podemos caminar lejos, hermano. No podemos caminar lejos del Señor si hay un llamado. Jonás lo intentó y no lo logró. Cuando vio que la situación no era favorable, les dice a los de la embarcación: señores, el problema aquí soy yo. Agárrenme y tírenme al mar y el problema se resuelve. Mi hermano, usted sabrá cuál es el llamado que tiene y que usted no quiere hacer, no quiere ser obediente. Usted sabrá en qué ministerio Dios le está poniendo su corazón que debe servir, y usted se hace el suizo salvadoreño y dice: no, hombre, yo creo que eso no es conmigo. No, yo creo que hasta ahí no llego. No sé si decía yo también. Así decía yo: no, hombre, al pastorado no, hasta ahí no llego yo. Si yo mejor aquí. Así, mejor. Yo siempre he tenido el concepto que mejor abajo. Mejor estar abajo. Pero el Señor me dijo en cierta ocasión: o te levantás o te levanto. O te haces pastor o te haces pastor. Y si hay alguien que está evadiendo ese llamado, o se hace pastor, o comienza a estudiar, hermano, porque no hay salida. Jonás nos está dando el ejemplo. No se puede
caminar lejos de Dios. No lo vamos a lograr. Sus objetivos, mi hermano, no llegan ni a Cora. Anoche le decía a mi hijo, mira, como estás caminando, tu visión a la puerta llegó. Y estábamos como a 1,5 metros de la puerta. Hasta ahí llegó tu visión. No. Y nos preguntamos el por qué. ¿Por qué a mí, Señor? Y vean lo que dice el versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mi hermano, con la magnitud de ese animal no puede andar así a flor de agua. Ese animal tenía que estar en lo más profundo del mar. Y cuando Jonás hace esta expresión, dice esta expresión, hermano, que estaba profundo, que no veía la salida a su problema, no la veía. Mi hermano, ¿no es cierto que hay problemas en nuestra vida que humanamente no le vemos la salida? De igual forma se encontraba Jonás. Aquí sí estoy. Imagino que dijo Jonás, aquí sí estoy amolado. Aquí solamente un milagro. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no sé si ustedes han oído su papá. Como la expresión que utilizó mi nuera anoche. Bueno, en el caso nuestro. Aquí me dijo solamente un milagro. Porque le desconectaron el oxígeno. Y cuando le desconectaron el oxígeno, subió el problema un 10% más. Yo le digo, no se preocupe. El enemigo le quiere robar el sentir que usted tiene. Pero Dios no deja los milagros a medio. Dios hace los milagros completos. Y yo le digo, pregúntese el por qué. Pregúntese, como está, ya había preparado, pregúntese el por qué. Sí, me dice que hay ciertas cositas que tenemos que cambiar. Ahí está el por qué a mí. Amables hermanos, a Jonás le llegó ese momento y con la expresión que él alude a las desgracias que le estaban pasando, porque vean lo que dice, volvamos a leer: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Hermano, lo más profundo que existe es el mar. El mar. Y siempre, si usted nota, dice, la ciudad está a tantos a la altura del mar. Todo era sobre la altura del mar. Y este que estaba dentro de lo más profundo, ¿cómo estaba ese lugar? Lo estaba rodeando todo lo que el mar estaba tirando sobre él. Amado hermano, Dios, escúcheme esto, Dios no ha perdido un caso. Todos los ha ganado nuestro Señor. Un ejemplo: apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. ¿Y cómo terminó? Siendo el apóstol de los gentiles.
5. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Sabe de qué está hablando Jonás? Que se le enredaba en la cabeza todo lo que producía ese enorme pez, se le enredaba en la cabeza. Qué situación más deplorable. Si hubiese sido obediente a la voz de Jehová, se hubiese evitado ese enorme problema. Mi hermano, ¿por qué sufrimos nosotros los hijos de Dios? Por desobedientes. Y queremos hacer nuestra propia Biblia. Queremos hacer la Biblia a nuestra conveniencia y no se puede. O seguimos los lineamientos de Dios o no hay nada. O seguimos el mandato que el Señor nos está dando o no hay nada. Jonás quiso huir de la presencia de Dios y después se sintió desechado por él. Se sintió desechado por Dios. ¿Quién lo mandó? Él tomó la decisión. Mi hermano, en los problemas que usted se ha metido, usted tomó la decisión y no tomó en cuenta a Dios. Y después venimos y nos hacemos esa pregunta: Señor, ¿y por qué a mí? Y Dios inmediatamente le contesta: es que no me consultaste a mí. Hoy me estás involucrando en ese chanchullo, pero antes no me involucraste. Antes me dejaste por fuera. Amables hermanos, hay momentos antes de llegar al cristianismo que nos sentimos desechados. Ya en el ministerio, ya estando estudiando teología, llegó un momento en que yo dije: Señor, ¿y por qué me está sucediendo todo esto a mí? Me retiro. No más iglesia, no más ministerio, no más teología, hasta aquí. Pero Dios manda a sus ángeles. Y Dios utiliza a un ser humano. Y solo llega y me pone a leer todo capítulo 1, los primeros 10 versículos. ¿Y sabe qué fue lo más lindo? Que me dice: pastor, léalo otra vez más. Y lo leí. Y me dice por tercera vez: pastor, léalo detenidamente. Lo vuelvo a leer. Y se me queda viendo. Y me dice: pastor, léalo una vez más, bien suave. Deténgase en la palabra. Cuando terminé de leerlo la cuarta vez, agarro la Biblia y la cierro. Y me dice: yo no te podía decir nada. Dios tiene la respuesta que le doy. Eso mismo le digo esta noche a usted. Lea su palabra detenidamente y Él tiene la respuesta para usted. Él es el único. Jonás se asustó al pensar que había sido desechado de la presencia de Dios. Pero Dios
tenía un plan para Jonás y lo desarrolló. Le gustara o no le gustara a Jonás, pero cuando ya llegó el pez y lo vomitó en tierra, ¿qué le tocó? Comenzar a decirle: Nínive, arrepiéntete, si no, serás destruida. ¿Y sabe qué es lo peculiar? Que Jonás, ese mensaje lo estaba diciendo suavecito. Y Jehová lo reprende y le dice: así no es. Tenés que dar el mensaje con energía. Y comienza Jonás a proclamar en la ciudad: Nínive, si no se arrepienten sus habitantes, será destruida. ¿Y qué pasó? Hasta los animales puso en ayuno el rey, y Jehová no destruyó a Nínive. Amado hermano, no hay nada que no se pueda lograr con ayuno y oración. No hay nada que no se pueda lograr con ayuno y oración. ¿Sabe por qué se está caracterizando su iglesia? Por ser una iglesia de oración. Por ser una iglesia, mi hermano, que estamos en constante oración. Al parque vamos a ir, vamos a orar. Señor, llévenos con bien. Háganos invisibles. Señor, regrésenos con bien. De igual forma sucedió en Nínive. Y lo que Jonás temía, eso sucedió. Jehová no destruyó esa ciudad, pero con una palabra clave: arrepentimiento. Mi hermano, esa es la palabra clave para su vida y para mi vida. La palabra clave es arrepentimiento. Mis hermanos, vamos al versículo 6 al 8. Versículo 6 al 8. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración, ¿qué iglesia? Llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Amables hermanos, cuando Jonás ya no tenía esperanza de vida, el Señor le rescata en un movimiento desde abajo, desde donde se encontraba ese gran pez, y lo saca hasta la orilla del mar. ¿Cómo? Siendo un pez tan gigante, y llega hasta la orilla y lo vomita y le dice: este es tu lugar. Amables hermanos, si tan solo nosotros tomásemos el ejemplo de ese gran pez, fue obediente a su creador y sabía dónde específicamente tenía que ir a vomitar a ese tipo de desobediente. Y me imagino que ese gran pez le dijo al rebelde: va, aquí tenías que estar, papito.
yo he sido instrumento. Amado hermano, cuando llega a nuestras vidas el por qué a mí, nos acercamos a Dios y hacemos oraciones acompañadas de votos de acción de gracias. El punto culminante de su oración es por una segunda oportunidad que Dios le estaba dando a este profeta para cumplir el mandamiento que le había dado Dios. Esa fue la oración de Jonás en esos versículos. Señor, te doy gracias por darme una segunda oportunidad. Pero le tengo noticia, mi amable hermano. La segunda oportunidad no es igual que la primera. Si usted pierde la primera oportunidad, perdió lo mejor de su vida. Lo segundo podrá ser mejor, pero no igual a lo primero. Mi hermano, ese era uno de mis temas. Yo le dije, Señor, cuando usted me regale un lugar para predicar su palabra, prefiero irme de cero, Señor. Esa era mi oración. Señor, no quiero. Le testifico. Cuando se estaba dando el desenlace de venir a San Martín o no venir, los pastores estaban anunciando que necesitaban, él lo dijo en esas palabras, necesitaban un gallito para España, Santa Ana, la colonia España de Santa Ana. Y alguien me dice, ¿y por qué no tomas ese reto? No, pero mira, es una iglesia grande. ¿Y? No, que ya está establecido. No, si el Señor me va a regalar algo, me va a regalar algo de cero. Y hermanos, para honra y gloria del Señor, aquí comenzamos menos cero. ¿Y sabe por qué le pongo menos cero? Porque usted ya sabe la historia. Esto era un basurero. Y ahora digo, Señor, gracias por darnos esa oportunidad. Y ahora yo puedo decir, Señor, gracias porque me has utilizado. Mi hermano, para concluir, vea lo que dice el versículo 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. ¿Y qué dice, iglesia? Y vomitó a Jonás en tierra. Para concluir, amables hermanos, el por qué a mí llega cuando hay un llamado por medio y no lo cumplimos. Dios utiliza los renglones torcidos para llamar la atención del ser humano. Jonás se sintió desechado de la presencia de Dios cuando estaba en el vientre del gran pez. Mis amables hermanos, cumplamos los planes de Dios para no estar en dificultades como lo estuvo Jonás. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oramos. Eterno y buen Señor que está en los cielos, venimos ante su presencia para darle gracias por lo lindo y maravilloso que usted es con cada uno de nosotros.